Esta historia comienza en una de las montañas invernales donde alguien le preguntaba a nuestro protagonista que si en verdad había pensado que podría escapar del círculo ineludible. Otro le preguntaba que dónde está escondida la reliquia antigua. Nuestro protagonista con una pequeña sonrisa le pregunta que si en verdad alguien en su situación les diría dónde está la reliquia. Eso había enojado a uno de los tipos, pero es detenido por su compañero, ya que ellos deben contactar al escuadrón primero. Así que este usa un artefacto para comunicarse con el escuadrón y les dice que ellos tienen al fantasma del norte, por lo que le mandará las coordenadas exactas de donde se encuentran. Luego este termina la llamada y le dice a nuestro protagonista que es increíblemente persistente, ya que no puede creer que siga aguantando incluso después de que les cortaran los brazos. Y le pregunta por qué el fantasma del norte también busca la reliquia que persigue el emperador, pero el compañero le dice que la razón es obvia y es que solo intenta fastidiar. Y ya que ellos han sufrido muchos días por su culpa, necesitan divertirse con él antes de que llegue el escuadrón principal para pagarle por las penurias que les han hecho pasar. Así que el fantasma del norte debe prepararse, ya que ellos no se detendrán hasta que suplique desesperadamente que lo desviva. Pero su compañero le interrumpe diciéndole que deben decidir quién empieza primero porque no tienen mucho tiempo, así que el tipo lanza una moneda eligiendo cara. Sin embargo, en ese instante nuestro protagonista toma su brazo con su boca y comienza a unirla mientras que se decía que no va a dejar que eso termine sin haber hecho algo al respecto. Luego este nos cuenta que el primer fracasado de la casa Drake es él, Seken Drake. Y eso es porque nació con un cuerpo incapaz de usar aura en esa gran familia de cazadores de dragones. Y todo porque había fallado en despertar su aura, algo que debería ser un hecho para cualquier caballero. Además lo trataron como basura y fue expulsado de su hogar, y por eso hizo todo lo posible para hacerse más fuerte y sobrevivir. Pero alguien le había dicho que si todo lo que busca es fuerza, al final no tendría nada. Sin embargo, las personas que dicen dicha tontería son aquellas los que son fuertes. Ya que los débiles serán aplastados por los fuertes, y los que les pertenece será robado, y esa es la verdad del mundo. Luego de que nuestro protagonista acabara con los tipos habían llegado el escuadrón, así que este supone que no podrá escapar. Pero algunas personas del escuadrón al ver a nuestro protagonista volverse a colocar el brazo mencionaban que era un regular y eso le da asco. Otro comentaba que en cualquier caso probablemente morirá si le cortan la cabeza. Así que todos se dirigen a eliminar a Seken. Luego de una larga batalla nuestro protagonista había logrado desvivir al escuadrón completamente él solo, sin embargo fue atravesado por varias espadas. Así provocando que éste comience a perder poco a poco su vida, pero Seken antes de morir se dice que al menos logró su venganza. Y pudo robar la reliquia que el emperador buscaba, así que supone que había logrado algo. Y mientras que éste con una pequeña sonrisa le pedía disculpa a alguien llamada Alicia, la reliquia comienza a emanar una luz dorada, donde un sistema notifica: tu fuerte voluntad pudo despertar un poder antiguo. El alma de un dragón ancestral está grabada en la voluntad de quien persiste. Una medida urgente ha sido activada. Seken Drake, ¿aceptas? Nuestro protagonista al escuchar al sistema se dice que está escuchando tonterías porque está a punto de morir. Sin embargo, el sistema le vuelve a preguntar que si acepta, así que Seken le dice que haga lo que quiera. Por lo que el sistema toma eso como una confirmación. Un poder prometido e irreversible está siendo activado. Iniciando cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Eso fue lo que había pasado con nuestro protagonista, pero en el presente actual, este después de recuperar la conciencia se veía así, ya que había vuelto al pasado. Y aunque eso es tan difícil de creer, todavía puede sentir claramente la sensación de las espadas clavadas en su espalda. Además había sentido que ese lugar era familiar, ya que es su hogar, el crisol. La familia Drake es la familia de los matadragones, y la familia Drake es una de las 3 grandes casas trascendentes. Y Jarraken Draco fue el héroe que salvó el continente al derrotar al malvado dragón Bahamut en la guerra hace 1000 años. Sus descendientes fundaron la actual casa Drake, y quizás porque eran descendientes del matadragones Terakan Drake, todos los miembros de la sangre Drake tenían la bendición de aura.
Podían despertar fácilmente su aura de alto nivel y convertirse en caballeros, obviamente todos menos nuestro protagonista. Sistema administrativo se está reiniciando. Al escuchar el sistema queda bastante confundido, ya que había acabado de escuchar algo. Se ha confirmado el alma del despertado. Se ha confirmado que el alma del despertado está alineada al 100%. Se ha confirmado que el alma del despertado elegido ha recibido la voluntad del dragón anciano y se ha funcionado completamente. Ha obtenido acceso a una parte del sistema, activando la visualización de la ventana de estado. Seken al ver dichos acontecimientos menciona que hay un montón de cosas parecidas a videos mágicos. Abriendo la ventana de estado. Ventana de estado de administrador de bajo rango. Nombre, Seken Drake. Clase, sanador. Título, el que recibió la bendición del sufrimiento. Habilidad de clase. Curación, mente serena, recuperación de vigor, sentidos agudizados. Habilidad. Estocada precisa, corte, golpe crítico. Habilidad dragónica. No disponible, se necesitan 10 puntos para desbloquear. Luego de ver la ventana de estado de nuestro protagonista, descubre que puede manejar la ventana de estado como si fuera videos mágicos. Y también puede navegar de manera similar. Además, la clase de habilidad y el lenguaje dracónico no se usan en la era actual, y en su vida pasada su maestro le había hablado de eso. Él le había dicho que las personas del mundo antiguo se categorizaban en clases según en lo que eran buenas, y cada clase entrenaba en una técnica especializada, conocida como habilidad. Así que nuestro protagonista era de la clase sanador y puede usar una habilidad llamada curación. Y por eso su maestro, después de su despertar, lo entrenó tan duro que estuvo al borde de la muerte, ya que él pensaba que podría sobrevivir a muchas cosas. Y en cualquier caso, basándose en la ventana de estado, significa que él ya es un sanador, por lo que decide probarlo y así confirma que lo que había dicho la ventana de estado era cierto. Seken, en el momento en que se convirtió en sanador en su vida pasada, fue cuando estaba en sus 20 años, justo después de que se desbloqueó el salón del éter. Y eso significa que su salón del éter ya está desbloqueado. Así que con eso ahora él puede entender que aunque su cuerpo entrenado ya no exista, ha regresado al pasado con sus habilidades y recuerdos. Y comparado con quien era antes de su regresión, está en una posición mucho más ventajosa. Y para poder aprovechar eso, primero necesitará averiguar qué tiene a su disposición. Pero en ese mismo momento alguien lo interrumpe tocando la puerta, así que bastante nervioso trata de buscar cómo quitar el sistema. Sin embargo, la persona que lo estaba llamando comienza a entrar, así provocando que se ponga aún más nervioso. Era el sirviente exclusivo de nuestro protagonista llamado Decker, el cual le decía a Seken que no puede creer que aún no está preparado, por lo que pregunta que en qué demonio estaba pensando. Pero Seken le pregunta que para qué tenía que prepararse, y dice para sí mismo aliviado que el sirviente Decker no puede ver la ventana de estado. Decker, con un aura atemorizante, le pregunta a nuestro protagonista que si es en serio lo que preguntó. Al escucharlo se dice que ahora que lo piensa le tenía mucho miedo a Decker cuando era joven. Y aunque tenga la mente de un hombre de 32 años, supone que no puede evitar sentir el miedo grabado en su cuerpo. Pero en ese mismo momento recibe una notificación del sistema que le dice: la habilidad de clase, mente compuesta, ha sido activada. Luego de esa notificación, nuestro protagonista siente que sus nervios desaparecieron al instante, ya que la habilidad que se había activado hace que el estado mental del usuario no sea afectada sin importar la situación, así manteniendo una mente serena. Seken, al notar que eso fue una habilidad, se dice que es muy conveniente que se activara automáticamente. Sin embargo, es interrumpido por Decker, el cual menciona que había dicho varias veces que ese evento es muy importante, pero Decker, al ver a nuestro protagonista que no le presta atención, le pregunta que si lo había escuchado. Seken le responde diciéndole que por supuesto lo había escuchado, ya que Decker está hablando de la prueba de evaluación llamada Pancration. Todos los Drakes pasan por un sistema de entrenamiento llamado la cuna, comenzando a los 7 años. Durante 5 años, atraviesan un entrenamiento básico riguroso. Y los instructores evalúan a los nuevos estudiantes cada año a través de competencias de esgrima y combates sin reglas. Los oponentes son seleccionados por el instructor, aunque en ocasiones los estudiantes pueden elegir con quién pelear, siempre que ambos estén de acuerdo.
Y dado que no hay reglas, hay quienes salen de la pelea heridos, e incluso algunos no sobreviven. Sin embargo, esa competencia determina la clase en la que los estudiantes serán ubicados dentro de la academia, por lo que los niños no tienen más opción que luchar con todas sus fuerzas. Luego de esa explicación pasamos con uno de los instructores, el cual mencionaba a todos los niños presentes que es el día del Pancration. Y supone que todos ellos están al tanto de que esa es la última parte de la evaluación. Los niños al escucharlo le responden todos al unísono afirmativamente, por lo que el instructor al escucharlo dice que están muy animados, así que comenzará de inmediato la prueba. Sin embargo, entre los niños que estaban ahí presentes susurraban que nuestro protagonista había vuelto después de la humillación del año pasado. Otro decía que él habría huido si fuera Seken, pero otro preguntaba que si en verdad nuestro protagonista pertenece a la línea directa de sangre. Luego el instructor llama a dos de los niños para que luchen, para posteriormente dar la señal del comienzo de la pelea. Seken, que se encontraba viendo la pelea a la distancia suspirando, se decía que esa pelea ya está decidida, y eso pasa cuando no adopta una posición defensiva. Además cree que solía tenerle un miedo mortal a eso cuando era joven, pero esos chicos no son nada. Y mientras que nuestro protagonista se moría del aburrimiento, alguien a lo lejos lo estaba observando fijamente con una mirada de malicia, ya que los siguientes en combatir era el chico contra nuestro protagonista. Así que el chico, bastante confiado, le decía a Seken que al verlo de nuevo ahí supone que no tuvo suficiente de su atención el año pasado, por lo que tendrá que suplicar por su vida si quiere sobrevivir. Aquí vemos que antes de que nuestro protagonista volviera al pasado se encontraba en una posición lamentable pidiendo disculpa. Seken, al recordar dicho suceso, se decía que el chico ha sido su oponente cada año, por lo que está seguro de que ha movido hilos tras bambalinas. Y no pudo hacer nada porque la familia le diría algo como que tiene que superar trucos sucios para hacer un verdadero matadragones. Así que Seken se preguntaba que por qué ese pedazo de basura tenía que ser su primo. Y en su vida pasada los 4 hermanos de la línea directa de sangre nunca llegaron a encontrarse. Sin embargo, había más de una docena de primos que estaban más que dispuestos a acosarlo. Pero en ese mismo momento los pensamientos de Seken son interrumpidos por su primo, el cual le decía que es realmente valiente de su parte volver después de la paliza de la última vez, ya que parece que simplemente no aprendió la lección porque es tan inferior. Sin embargo, nuestro protagonista, sin prestarle atención al chico, se dice que ha pasado un tiempo desde que tuvo que escuchar los estúpidos insultos de su primo. Así que este, con un semblante serio, le dice a su primo que no será amable si vuelve a hablarle así. Pero el chico, tomando la cabeza de nuestro protagonista, le pregunta qué va a hacer llamándolo pedazo de basura inferior. Nuestro protagonista rápidamente le da un ligero golpe al chico, así provocando que éste gritara por el golpe que había recibido en el rostro. Pero Seken, después de lanzar ese golpe, se decía que solo quería noquearlo, pero la habilidad de golpe crítico se había activado cuando dio un puñetazo como siempre lo había hecho. El instructor, mientras que auxiliaba al chico, le pregunta a nuestro protagonista qué estaba haciendo, ya que había atacado a alguien antes de que anunciara el inicio. Pero Seken, al escuchar al instructor, le pregunta que quién dice listo, preparado y fuera en el campo de batalla. Y con una mirada siniestra menciona que el primero en golpear tiene la ventaja. Eso había dejado bastante sorprendido al instructor, el cual se preguntaba que si lo que había sentido era sed de sangre. Pero sus pensamientos son interrumpidos por el chico, que dice que está bien, y mientras que se ponía de pie le pide al instructor que por favor inicie el combate, ya que desvivirá a ese pedazo de basura inferior, pero nuestro protagonista le dice que cree que el chico es quien no aprende la lección. Luego el instructor da la señal del comienzo de la pelea, donde el chico rápidamente se abalanza hacia nuestro protagonista. Y mientras que el chico recibía algunos golpes de nuestro protagonista, se preguntaba con una pequeña sonrisa que si en verdad estaba asustado por esos golpes hace un momento, ya que sus puños no duelen nada. Así que si solo mantiene su guardia no representará una amenaza, por lo que solo debe tener cuidado. Pero en ese mismo momento el chico nota que nuestro protagonista hará un contraataque con la mano izquierda, así que toma ventaja y agarra una de las piernas de nuestro protagonista, para rápidamente lanzarlo hacia el suelo, mientras que decía que muera llamándolo nuevamente pedazo de basura inferior. Sin embargo, el chico queda bastante confundido,
y se preguntaba qué había pasado. El instructor que estaba observando la pelea bastante asombrado se decía que no puede ser que Seken tenga ese sentido de combate con 12 años. Ya que en el momento en que su primo llamado León esquivó el contraataque de nuestro protagonista y trató de derribarlo, pensó que León iba a ganar. Sin embargo, Seken golpeó el mentón de León y salió de su agarre, y eso fue culpa de León por bajar la guardia pensando que ya lo tenía. Pero Seken estaba tan sereno a pesar de que su contraataque había fallado, sin embargo usó su concentración y precisión necesaria para infligir un daño muy exacto y efectivo. Luego pasamos con León, el cual decía para sí mismo mientras que maldecía que no puede hacer nada, así que necesita crear distancia entre nuestro protagonista primero. Sin embargo, en ese instante Seken lo golpea fuertemente en una pierna, por lo que León, a sentir el golpe, se preguntaba que cómo puede ser tan fuerte siendo tan pequeño. Así que lejos de rendirse, contraataca, pero en ese mismo momento nuestro protagonista recibe una notificación que le dice: activando habilidad de clase, sentidos agudizados. Agudiza temporalmente los sentidos. Luego de esa notificación, nuestro protagonista comienza a moverse fluidamente, ya que se había acostumbrado a controlar el éter, así que pondrá fin a esa pelea en ese momento. Sin embargo, luego de ese ataque, nuestro protagonista activa una habilidad llamada estocada precisa, que consiste en apuñalar los puntos débiles del enemigo para infligir daño crítico. Pero eso no era todo, ya que con una mirada diabólica le decía al chico que incluso un idiota como León debería ser capaz de aprender la lección. Y mientras que nuestro protagonista continúa golpeando sin cesar al chico, el instructor quedaba bastante sorprendido, al igual que algunos de los chicos que estaban observando la pelea. Luego de que terminara de golpear al chico, comienza a levantarse y mientras que se arreglaba el pelo menciona que su cabeza se siente despejada ahora que ha sudado un poco. Así que ahora puede reconocer a las personas que están observándolo, por lo que le dice a todos que bajen si tienen algo que decirle. Pero en ese mismo momento uno de los chicos comienza a levantarse y le dice a nuestro protagonista que lo elige como su oponente. Seken, al ver de quién se trataba, se dice que ese es otro de sus primos llamado Jaqen, así que nuestro protagonista le dice que está bien, pero Jaqen solo es demasiado aburrido. Así que pide que Liam Stone se una a Jaqen, ya que cree que así es una pelea justa. Jaqen, bastante enojado, le pregunta que si acababa de insultarlo, pero nuestro protagonista con una gran sonrisa cálida le responde diciéndole por supuesto, llamándole idiota. Eso había enojado aún más a que se decía furioso que desvivirá a golpes a Seken. Luego pasamos al campo de batalla, donde el instructor decía que no haga nada hasta que dé la señal, y específicamente se lo decía a nuestro protagonista, el cual estaba de acuerdo. Luego se dice con una pequeña sonrisa que es interesante ver de nuevo al rey mercenario Liam. Y en su vida pasada Liam se unió a Cradle y a la academia, pero al ser un pariente lejano, fue dejado atrás en la educación. Así que rogó para unirse a la educación superior de la Academia Valhalla, pero eventualmente terminó uniéndose a la Orden de Caballeros de un pequeño país llamado Varanon. Y cuando Varanon cayó, se convirtió en mercenario, pero en tiempos caóticos la gente se agrupa con los fuertes. Y con su larga carrera como mercenario se convirtió en un caballero rojo y fundó sus propios mercenarios Stone. Además unió los 3 grupos mercenarios más grandes y pronto fue llamado el Rey Mercenario. Y cuando el Imperio contrató a los mercenarios Stone, Liam entró en las guerras continentales. Y Seken junto con los del norte enfrentaron a Liam como enemigo. Sin embargo, esta vez podría ser diferente. Luego de eso el instructor da comienzo a la pelea, donde rápidamente Jaqen comienza el ataque bastante confiado. Sin embargo, queda bastante confundido, ya que nuestro protagonista había detenido su ataque fácilmente mientras que le decía que había dicho que fueran juntos. Pero Jaqen, quitando su mano, le pregunta que si cree que va a seguir órdenes de Seken, para rápidamente lanzar una patada que provoca que sienta un enorme dolor en su pierna. Y mientras que no entendía lo que pasaba, nuestro protagonista le dice que debería haber mirado bien antes de patear. Así que Jaqen comienza a observar el punto donde había recibido el impacto, sin embargo nuestro protagonista toma esa distracción para lanzarse al ataque. Y mientras que se prepara para lanzar un gran puñetazo, Jaqen rápidamente cruza sus brazos para bloquear el golpe que iba hacia él.
Sin embargo, Jaqen queda bastante asombrado, ya que nuestro protagonista había atacado con su pierna y con una sonrisa le decía al chico que si había previsto ese engaño, ya que por eso le dijo que fueran juntos. Y mientras que este escupía un líquido rojo de su boca, Seken le dice con una pequeña sonrisa que no es suficiente. Jaqen, al recibir el golpe, rápidamente le dice a su compañero que elimine a nuestro protagonista. Seken, al ver a Liam dirigirse hacia él, se preguntaba que si ese tipo también tiene 12 años. Además, lo más molesto de pelear con Liam es su alcance absurda. Así que no podrá hacer nada si deja que ataque primero, por lo que este rápidamente se lanza al ataque. Y con movimientos rápidos comienza a lanzar varios puñetazos, pero a no ver efecto aumenta la velocidad, para así comenzar a rodear a Liam y golpearlo en todas las direcciones. Los demás chicos, al ver lo sucedido, quedaban atónitos, pero el instructor, muy asombrado, se decía que los chicos seguro tienen curiosidad, ya que nunca han visto algo así antes. Porque es una técnica de lucha del norte en Midlands, donde dominan las espadas, y no puede creer que ese chico sepa esa técnica. Sin embargo, nuestro protagonista estaba llegando a su límite, ya que su cuerpo actualmente es una basura, además se está quedando sin aliento. Pero dejando eso de lado, el físico de Liam es monstruoso, ya que no está contraatacando ni esquivando, solo está aguantando todo con la guardia arriba. Y de todos modos su cuerpo está llegando a su límite, sin embargo pudo ver lo fuerte que es el cuerpo de Liam, así que lo derribará a través de su guardia. Y mientras que Seken tenía a Liam en una llave de pierna, se dice que Liam, por muy fuerte que sea su cuerpo, no puede hacer mucho sin oxígeno en el cerebro. Sin embargo, Liam no pretendía rendirse, así que comienza a golpear repetidamente a nuestro protagonista por los costados. Y luego de algunos segundos el intenso combate había llegado a su fin con la derrota de Liam. Sin embargo, alguien en el público sonreía, ya que esperaba al menos eso de nuestro protagonista, porque valdrá la pena derribarlo. Rápidamente cambiamos de escena a la habitación de nuestro protagonista, donde Decker mencionaba que había escuchado que Seken había sufrido una gran herida en el pancration. Seken le responde diciéndole que sí, sin embargo se encuentra bien. Pero Decker le pregunta que si podría tomar su pulso. Seken, al escucharlo, se dice que su sirviente solo quiere comprobar si ya ha despertado su aura, así que este le dice que está bien así, pasando su mano. Y mientras que Decker tomaba su pulso, nuestro protagonista queda bastante sorprendido, ya que Decker es un caballero azul. Porque cuando verifican si alguien ha despertado normalmente solo revisan el Nantian, pero Decker está siendo muy minucioso, ya que imbuir a otra persona con aura ya es lo suficientemente difícil, así que si puede controlarla con tanta precisión, tiene que ser un caballero azul. Todos los caballeros son iguales, se clasifican según su destreza marcial y su habilidad para manipular aura. Donde el espadachín blanco es el nivel de principiante. Y la mayoría de los niños antes del rito de bendición son espadachines blancos. Espadachín amarillo es el nivel al que llegan si han despertado su aura y abierto su dantian. Y todos los aprendices de la cuna se convierten en espadachines amarillos tras el rito de bendición. Y una vez que aprenden a controlar el aura libremente, obtienen el título de caballero. Caballero púrpura es el nivel en el que puede reforzar la espada con aura. Caballero azul es el nivel en el que puede manifestar una hoja de aura. Y el reino de quienes han trascendido sus límites, el reino que el rey mercenario Liam y nuestro protagonista alcanzaron antes de su regresión, es caballero rojo. Además también existe el caballero negro, pero hay muy poco de esos monstruos en todo el continente. Así que no puede creer que alguien tan hábil como para ser un comandante termine actuando como niñera. Sin embargo, no importa que lo esté revisando porque no hay forma de que detecte su éter, ya que eso es algo que solo 2 personas en todo el mundo pueden usar. Luego de que Decker termina de revisar a nuestro protagonista, con una mirada seria le pregunta que si le está ocultando algo. Seken, bastante calmado, le pregunta por qué piensa eso, además le pregunta que si él acaso le está ocultando algo. Y mientras que un silencio incómodo se hacía presente, nuestro protagonista le dice que es solo una broma. Pero Decker le pregunta que por qué ha cambiado tan repentinamente. Seken le responde diciéndole que su pregunta está mal, ya que debería preguntarle por qué ha cambiado hasta ahora.
Además le dice que muchas más cosas cambiarán de ahora en adelante, porque las cosas solo están volviendo a su lugar, así que lo único que necesita hacer es seguirlo. Decker, al escuchar a nuestro protagonista, se inclina diciendo que lo entiende y luego le dice que ya ha preparado la sala de entrenamiento que le había pedido. Y mientras que éste se retiraba, le dice a Decker que ya puede descansar y dice para sí mismo que si le ordenaron a Decker vigilarlo será mejor mantenerlo cerca para sacarle información. Sin embargo, el problema sería quién le ordenó que lo vigilara, ya que no cree que sea alguien del lado de su madre, así que debe ser uno de sus hermanos. Luego pasamos a la sala de entrenamiento personal de nuestro protagonista, pero antes de comenzar su entrenamiento prefiere darle un vistazo al sistema. Y al abrir su ventana de estado, lo primero que nota es que su habilidad de corte se había vuelto más proficiente, ya que cuanto más usa una habilidad sube de nivel. Además, la habilidad se activa de forma natural según sus acciones, y eso significa que ya la tenía antes. Y si aprende algo nuevo también se añadirá como una habilidad, sin embargo no sabe cuál es la diferencia entre una habilidad y una habilidad de clase. Además tampoco sabe qué es esa habilidad dragónica que no está visible, ya que necesita 10 puntos para desbloquearla. Pero al darle al icono de desbloquear sale un mensaje del sistema que le dice: puntos de karma. Puede ganar puntos de karma matando monstruos. Seken, al ver la notificación, se dice que hay muchos monstruos en las mazmorras, pero necesita ser al menos un caballero púrpura para entrar ahí. Además le interesa más saber por qué regresó al pasado y qué es ese sistema. Y ese asunto de habilidades y clase le dicen que debe estar relacionado con esa reliquia ancestral, pero tiene muy poca información. Luego dejando ese asunto a un lado comienza a tomar una espada, ya que usará el sistema mientras que lo ayude a volverse más fuerte. Hay dos poderes conocidos en el mundo, las cuales son el aura de los caballeros y el maná de los magos. Los caballeros refuerzan su aura en las mazmorras, mientras que los magos manejan su maná a través de círculos. Los dos poderes están en extremos opuestos del espectro, así que si ha despertado uno, no puede despertar el otro. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo la mala suerte de no poder despertar ninguno. Y su familia lo abandonó y conoció a su maestro durante sus días como vagabundo. Y él le enseñó muchas cosas, pero lo más útil fue la curación y el salón del éter, ya que a través del salón del éter que su maestro desarrolló pudo manejar la energía de la naturaleza. Así que su maestro y él son los únicos usuarios del éter en el mundo. Luego de que nuestro protagonista terminara su entrenamiento, menciona que solo ha entrenado 2 horas pero ya siente que va a colapsar, así que decide parar el entrenamiento. Pero en ese mismo momento el sistema le notifica: activando habilidad de clase, curación. Activando habilidad de clase, recuperación de vigor. Y mientras que nuestro protagonista comenzaba a curarse, se dice que la curación es una habilidad muy rara que ni siquiera él sabía que existía antes de conocer a su maestro. Así que si lo usara frente a otras personas, lo tratarían como un irregular, por eso no pudo usarlo durante su pelea contra Liam. Así que tuvo que apurarse a curarse tan pronto como llegó a su habitación, pero luego de curarse por completo menciona que seguirá entrenando. Luego de algunas horas la noche comienza a caer, así que nuestro protagonista decide parar para ir a cenar. Luego pasamos una semana después en el comedor de la cuna, donde alguien mencionaba que nuestro protagonista ahora es una persona completamente diferente. Pero otro dice que eso es imposible, ya que ese perdedor tal vez haya recorrido a la magia negra. Luego pasamos a un salón completamente diferente donde vemos a alguien que se encontraba cortando un gran pedazo de filete. Y mientras que esta llamada reina Turun devoraba la carne, Owen Zemans le decía a Jaqen que aunque no tenga hambre será mejor que coma, ya que necesita la energía para el duelo de esgrima. Pero Jaqen le pregunta que si con eso está intentando molestarlo. Owen responde que solo estaba haciendo amable, pero parece que su complejo de inferioridad es bastante. Esas palabras había enfadado bastante a Jaqen, el cual al pararse bruscamente provoca que caiga el filete del plato de Reina, la cual se pone furiosa, así provocando que el chico sienta un poco de miedo. Sin embargo, Owen en ese momento le pregunta a Reina qué piensa hacer con nuestro protagonista. Pero Owen continúa diciendo que el Pancration fue brutal pero también impresionante, sin embargo Seken será patético cuando se trate de esgrima. Así que bastante confiado preguntaba que podría ser alguien que apenas puede levantar una espada.
Jaqen le dice que eso es cierto, es muy débil, que tuvo que mandar hacer una espada personalizada porque la básica eran demasiado pesadas para él. Y no tiene sentido que él haya perdido contra ese inútil pedazo de basura. Además dice que él está seguro de que los demás también lo saben, ya que lo vieron y Seken solo ganó por pura suerte. Jaqen, a decir la palabra suerte, provoca que Reina se enoje, y mientras que se retiraba le dice al chico que si realmente cree eso entonces no tiene derecho a ser un caballero de la casa Drakkar. Aquí nos cuentan que un duelo con espadas, a diferencia de Pancration, se usan espadas reales y es la causa principal de los incidentes dentro del Cradle. También es donde la diferencia entre las habilidades de los cadetes se hacen más evidentes, y un mes después de los exámenes finales actuales comenzará el rito de bendición, el evento donde los Drakkars despiertan su aura. Luego de eso pasamos al campo de entrenamiento, donde el instructor comenzaba a llamar a nuestro protagonista, el cual se dirigía al campo con una enorme espada. Los chicos, al ver dichos acontecimientos, preguntaban que si Seken cree que una espada grande lo hace más fuerte. Pero en ese mismo momento nuestro protagonista es llamado por Reina, la cual sube al campo de entrenamiento y con una mirada desafiante le dice que ella lo ha elegido como su oponente. Seken, bastante calmado y con una pequeña sonrisa, le dice que está bien y acepta su desafío. Reina, mientras que sacaba su espada, se decía que nuestro protagonista estaba levantando una enorme espada como si nada. Además, ahora que está frente a él puede darse cuenta que ese no es el Seken que conocía, el que apenas podía sostener una espada correctamente. Así que esta piensa que será porque nuestro protagonista había despertado su aura, pero esta se corrige y se dice que no puede intimidarse antes de que comience el duelo. Luego nuestro protagonista, mientras que observaba a Reina, se decía que había aceptado con confianza como siempre lo ha hecho, pero un duelo contra un caballero relámpago es bastante intimidante, ya que Reina Turunen, también conocida como el Caballero Relámpago, fue una de las caballeras que se destacó durante las guerras continentales. También se la consideraba una de las mejores generación de Drakkars, ya que despertó su aura incluso antes de pasar por el rito de bendición. Así que actualmente ella debe haber despertado su aura hace unos años atrás, pero no la ha usado en la cuna, diciendo que quería mejorar sus fundamentos. Luego de eso el instructor da el comienzo de la batalla, donde rápidamente Reina comienza el ataque. Luego de que Reina había lanzado varios golpes hasta hacer retroceder a nuestro protagonista, este se decía que ella es mejor de lo que esperaba. Y mientras que estos volvían a combatir a alguien en el público, le gritaba a Reina que no juegue con nuestro protagonista y que solo lo elimine de un solo golpe. Pero otro le dice al chico que es un idiota, ya que Reina no está jugando con él. Luego esta, mientras que continúa lanzando su ataque, se decía que aunque es estrecho puede sentir huecos. Sin embargo, no importa que tan rápido intente aprovecharlo, su espada siempre encuentra la de Seken, como si la estuviera aplaudiendo por sus intentos. Y justo después se abre otro hueco, y eso es como si fuera un duelo de entrenamiento pensado para enseñarla. Y luego de algunos minutos nuestro protagonista, suspirando, se decía que era así como luchaban los caballeros relámpagos cuando estaban en el Cradle, ya que la espada de Reina es honesta y es lo que esperaría de alguien obsesionada con los fundamentos, pero eso es lo que la está limitando. Así que este toma una pose de pelea bastante extraña y dice para sí mismo que va a ayudar un poco a Reina a salir de su caparazón. Pero Reina, al ver la postura, se dice que es extremadamente baja, por lo que tiene la intención de cerrar la distancia de un solo movimiento. Sin embargo, su velocidad tampoco es nada despreciable, pero en ese mismo momento Seken se lanza al ataque, así sorprendiendo a la chica al ver la velocidad de nuestro protagonista. Sin embargo, esta logra evadir el ataque a tiempo, ya que mientras que haga distancia entre ellos, reaccionar a los movimientos de Seken es posible. Pero nuestro protagonista comienza a lanzar un ataque, provocando que algunos pedazos de roca fueran lanzadas directamente al rostro de Reina, así desviando la mirada de esta lo suficiente para que nuestro protagonista corte la distancia entre ellos. Y mientras que esta se decía que estaba acabada, rápidamente una leve luz azul aparece, así dejando a nuestro protagonista sin su espada, ya que Reina había contraatacado. Las personas, al ver lo sucedido, mencionaban que era de esperarse de Reina, y como siempre ella no usó su aura. Sin embargo, el instructor se dice que no fue así, y al parecer los cadetes no se dieron cuenta,
pero cuando el ataque de Seken se acercó a Reina, ella utilizó la cantidad más mínima de aura. Era una cantidad apenas perceptible, así que el instructor estaba muy sorprendido porque Seken logró que Reina rompiera su promesa de no usar aura hasta que ingresara a la academia. En ese mismo momento nuestro protagonista se lanza al ataque mientras que decía que la pelea no ha terminado, así dándole un golpe en la garganta a Reina que provoca que ésta escupiera bastante sangre. Los presentes al ver dicha situación decían que eso es un duelo con espada y no tolerarán ataques baratos como ese. Otros gritaban que un caballero no debe de abandonar su espada, así que esa es la victoria de Reina. Además decían que Seken no tiene lo que se necesita para hacer un caballero, así que todos comenzaban a gritar que es una vergüenza. Sin embargo, nuestro protagonista bastante calmado le pregunta a la chica que si quiere continuar. Esta, mientras que trataba de ponerse en pie, se decía que aún no ha perdido, ya que solo la golpeó porque bajó la guardia. Pero esta se dice que si no estuviera desarmado y tuviera un puñal ella estaría desvivida. Así que esta, al saber, le dice a nuestro protagonista que ella está derrotada, así sorprendiendo a algunos de los presentes en las gradas. Seken Drake, quien fue llamado Escoria Humana hace apenas unos días, logró la victoria contra uno de los niños más talentosos de las casas famosas. Rápidamente cambiamos de escena a un lugar donde habían algunos caballeros recogiendo algunos cadáveres y apilándolos. Pero dentro de un castillo un chico le pregunta al líder de la operación llamado Albel que cómo puede estar tomándote en esa situación. Además le dice que nuestro protagonista había derrotado a Reina, donde Albel al escucharlo pone su taza en la mesa y le pregunta que cuánto tiempo falta para el ritual de la bendición, ya que ese parece el momento adecuado para visitar a la familia, y Seken simplemente despertó su curiosidad, así que está interesado en saber qué tipo de despertar tendrá su hermano. Aunque la victoria de Seken dejó a todo la cuna en shock, simplemente regresó a las instalaciones de entrenamiento y continuó practicando. Y un mes después el día del ritual de la ceremonia había llegado, donde nuestro protagonista, luego de terminar su entrenamiento, decía que realmente no entiende cómo logró convertirse en caballero rojo con ese cuerpo en su vida pasada. Luego procede a abrir su ventana de estado y dice para sí mismo que era como esperaba, y una vez que su maestría de habilidad supera el nivel experto, la habilidad sube de rango y la maestría se reinicia. Incluso logró subir su maestría en pasos rápidos, por la habilidad que obtuvo durante el duelo. Pero en ese mismo momento el sirviente Decker interrumpe a nuestro protagonista para decirle que van a salir en 2 horas. Luego pasamos al carruaje de nuestro protagonista, el cual se decía que había pasado un tiempo desde que estuvo en la mansión principal. Y dicha mansión pertenece a la familia Drake y está situada dentro del ducado de Troy. Aunque la residencia principal de la familia se encuentra en el corazón del continente, en la fortaleza de las 4 estaciones en Midleland. Y el ritual de la bendición debe celebrarse en la mansión principal, donde comenzó la leyenda del matadragones. Y luego de esa breve explicación, nuestro protagonista había llegado a la mansión principal de la familia Drake, donde un instructor le decía a todos que presten atención. Pero Seken decía para sí mismo que nunca se había dado cuenta antes, pero todos los espectadores son personas famosas que escuchó en los boletines continentales. Por lo que está seguro de que su familia también ha enviado informantes para vigilarlo. Sin embargo, cualesquiera que sean sus intenciones, si ven que falló su despertar, está seguro de que simplemente lo ignorarán. Pero en ese mismo momento se fija en alguien en la multitud y con rabia se preguntaba que por qué ese bastardo está ahí. Aquí vemos que nuestro protagonista se estaba refiriendo a Albel, el cual mencionaba que está ahí para ver a su adorable hermano menor. Era el segundo hijo de la familia Drake, Hoja de León, Albel Drake. Seken, mientras que observaba fijamente a su hermano, se decía que es la Hoja de León, pero se corrige y lo llama el caballero carnicero Albel. Pero trata de tranquilizarse porque en ese momento no hay nada que él pueda hacer. Además, en su vida pasada Albel nunca fue a verlo durante el ritual de la bendición. Por lo que tal vez sus misiones cambiaron el futuro, y si ese es el caso, esa podría ser su oportunidad. Luego el instructor le dice a los cadetes que comenzarán el ritual de la bendición, donde el primero será un chico llamado Aarón, el cual se acerca a una estatua y coloca su mano en el estanque, para luego cortar ligeramente su mano.
Eso provoca que el agua del estanque comienza a emitir una luz azul, ya que a través del ritual de la bendición cada miembro de la línea de sangre Drake despierta su aura sellada cuando es momento de graduarse de la cuna a los 12 años. Y en comparación con los caballeros comunes, que despiertan después de los 20 años, era increíblemente rápido. Y entre ellos hay algunos casos raros, donde junto con su aura despiertan un rasgo del matadragones conocido como inhibición de maná. Y dichos casos las personas lo identifican con una lámpara que emana luz roja. Y eso indica que el Drake que tenga dicha luz se volverá al menos tan fuerte como los caballeros amarillos, aunque algunos incluso han rivalizado con los caballeros rojos y negros. Además pasan por un despertar de sangre pura. Pero las personas que despiertan el despertar de sangre pura les entregan unos guantes que son especialmente fabricados por la familia debido a la inhibición de maná, ya que ellos no podrán llevar una vida ordinaria, ya que pudieron demostrar que es descendiente de sangre pura. Por lo tanto pueden usar el nombre Drake. Y junto con eso se le brindará el apoyo inimaginable de la familia y numerosos beneficios. Luego de eso era el turno de nuestro protagonista, donde algunas personas al verlo mencionaban que Seken debe de ser también un despertado de sangre pura porque había derrotado a Reina. Sin embargo, este se decía con una pequeña sonrisa que nunca pensó que estaría frente a ese estado otra vez, ya que la última vez fue horrible. Y aunque el ritual de la bendición fue lo único que lo empujó a superar la cuna, él fue el primer despertar fallido de aura en la familia Drake. Y eso fue un título vergonzoso. Sin embargo, esta vez es diferente, ya que no solo puede sanar, también puede manipular éter. Además de eso, no se rindió ni se rendirá, sino que se levantará por su propia voluntad, y por eso le pide a la estatua que por favor cuide de él, así introduciendo la mano en el estanque. Pero nuestro protagonista, al introducir la mano en el estanque, la estatua comienza a moverse ligeramente, para luego dejar de emitir luz azul. Las personas al ver dichos acontecimientos decían que eso nunca había pasado antes. Además, el hermano de nuestro protagonista, al ver lo sucedido, rápidamente cambia su expresión a una de enojo. Pero nuestro protagonista, mientras que se acaba la mano del estanque, se decía que lo sabía, y no debió haber esperado que las cosas cambiaran. Y por culpa del imbécil de su hermano se volvió demasiado confiado. Pero en ese preciso instante la multitud comenzaban a murmurar que si había fallado el despertar, ya que eso ni siquiera sería posible. Otro mencionaba que al parecer ni siquiera la sangre del líder de la familia fue suficiente para la sangre maldita. Además preguntaban que como nuestro protagonista había vencido a Reina, ya que al parecer había hecho alguna clase de trampa. Y mientras que este se decía que no importa lo que suceda, ya que hay muchas maneras de volverse más fuerte, el sistema le notifica. Lo siento, Seken Drake. Debido a un error durante el procesamiento, se retrasó un mensaje. Se ha encontrado información faltante en el terminal de identificación durante la identificación de clase. La información de clase ha sido ingresada utilizando la autoridad del sistema. Se ha encontrado información faltante. La entrada de información de clase está completa. El terminal ha identificado el talento del usuario como sanador. Se ha confirmado que tu clase ha sido desbloqueada. La clase obtenida ha sido identificada como una clase rara. Luego de esas notificaciones vemos que la estatua, al igual que el estanque, comenzaba a emitir un intenso color rojo. Así dejando sorprendido a los presentes al ver que había otro despertar de sangre pura. Sin embargo, el sistema continúa notificándole a nuestro protagonista. El terminal ha establecido una conexión. La bendición del dragón antiguo sellada dentro del alma del usuario ha sido activada. El talento del linaje, sangre de luchador, ha sido despertado. Tus talentos despertados han sido combinados. Con la combinación de talentos raros, se ha creado una nueva clase. Clase única. Inmortal, ha sido despertada. Las personas, a notar que la luz emitida por la estatua cambiaba a un color dorado, preguntaban que si era un despertar de sangre pura. Otro respondía que debe de ser un despertar de sangre pura porque había algo de rojo en la estatua. Seken, al escuchar los comentarios, se decía que por supuesto todos tendrán dudas, pero funcionará en su contra si dice algo. Y mientras que los presentes dudaban del despertar de nuestro protagonista, alguien los interrumpe preguntándoles que por qué están actuando todo tan serio.
Aquí vemos que era el hermano de nuestro protagonista, el cual decía que han obtenido 2 despertar de sangre pura en un lote, y eso es algo para celebrar. Los demás presentes al escucharlo comenzaban a ver el lado positivo, por lo que Albel le pide al instructor que busque unos guantes para su hermano. Donde rápidamente el instructor accede a la petición y le otorga unos guantes a nuestro protagonista. Y mientras que éste se retiraba, su hermano pasa a verlo con una pequeña sonrisa. Pero Seken se dice que la intención de su hermano es obvia, sin embargo tomar la ayuda de Albel apesta. Luego de eso el instructor informa que el rito de bendición había finalizado y pronto tendrán una fiesta de celebración. Sin embargo, nuestro protagonista al escuchar el instructor se dice que no le importa una fiesta, ya que en ese lugar debe haber una sala de entrenamiento. Pero en ese mismo momento este es llamado por su hermano Albel, el cual con una sonrisa le preguntaba que a dónde se dirige tan temprano. Seken no muy a gusto se decía que no esperaba que su hermano se pusiera en contacto con él tan pronto. Pero Albel pasa a verlo fijamente para luego felicitarlo por un despertar de sangre pura. Y mientras que Albel le pasaba la mano a nuestro protagonista, este se decía que si se niega a tomarle la mano se mostrará su hostilidad hacia Albel. Así que este decide seguirle el juego por el momento, sin embargo recuerda algunos fragmentos de su vida pasada, provocando que nuestro protagonista detenga su mano para rápidamente bajarla. Albel al ver lo sucedido con una sonrisa un poco siniestra le dice a Seken que es un poco incómodo esa situación. Pero este se decía de mala manera que incluso para salvar las apariencias no puede estrecharle la mano a esa escoria. Luego Albel le menciona a nuestro protagonista que esa situación no se puede evitar, así que tendrá que conformarse con haberlo visto. Y colocando la mano en los hombros de nuestro protagonista le dice que se verán de nuevo, así retirándose del lugar dejando a Seken con una furia interna. Luego de eso pasamos a la fiesta, donde algunas personas decían que la luz dorada de Seken fue bastante impactante. Otro preguntaba que si no era la primera vez que sucede algo así, ya que habían pensado que no había logrado despertar al principio. Pero otros que se encontraban en la fiesta preguntaban que dónde está Seken en ese momento. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual decía suspirando que pensó que se iba a asfixiar en la fiesta. Pero dejando eso de lado, todos los despertados de sangre pura tienen la habilidad de inhibición de maná. Y esa es la habilidad que demuestra que están en oposición a los dragones, o sea la fuente de maná. Sin embargo, la mayoría de las máquinas usan maná como combustible. Y una sangre pura requiere el uso de guantes de la casa, y si nuestro protagonista fuera de sangre pura debería haber habido problemas tan pronto como se quitó esos guantes. Así que este decide abrir su ventana de estado y al abrirla nota que dicha ventana es completamente diferente a lo de antes, ya que no es inhibición de maná sino reflejo de maná, por lo que este decide sentarse a leer específicamente esa ventana. Habilidad reflejo de maná. Crea un campo de distorsión para anular el maná cercano. Al leer dicha notificación se dice que reflejo se clasifica como una habilidad y las lámparas de maná estaban bien porque no es una habilidad pasiva. Además él era un sanador poco común antes del rito, pero ahora es un inmortal único. También todos los graduados tuvieron despertar regulares con un aura azul, y solo Reina tuvo un despertar rojo y de sangre pura. Además el despertar de Seke también era rojo al principio, pero se convirtió en dorado. Y el sistema le decía que la terminal de clasificación perdió información crítica y al parecer por terminar de clasificación se refería a la estatua de bronce. Ya que tan pronto como el sistema ingresó la información, la estatua de bronce detenida comenzó a emitir una luz roja. Así que este llega a la conclusión de que la estatua de bronce no determina si despierta o no, ya que determina la disposición del usuario, o sea su clase. Y el color rojo es para la clase rara y dorado para clase única. Además la estatua de bronce es una reliquia antigua utilizada incluso antes de la época de Terrakan, el fundador de los Drakes. Así que el concepto de clase no existe en el presente, ya que solo se usaba para verificar si una persona había despertado o no. Y eso quiere decir que han etiquetado erróneamente la luz roja que se muestra como un signo de una clase rara como un despertar de sangre pura. Y al parecer ningún jefe de la familia se ha dado cuenta jamás de eso, además ahora tiene puntos de karma. Así que Seken decide usar los puntos de karma en ese mismo momento, por lo que el sistema le notifica mientras que gastaba sus puntos.
Tu habilidad antagónica ya está disponible para ver. Ahora puede navegar por su lista de habilidades. Habilidad dragónica de apertura. Habilidad dragónica de nivel 1, Ojos de Dragón, permite observar cuidadosamente y ver información detallada de un individuo. Habilidad dragónica de nivel 1, Poder del Dragón, permite al usuario hacer que sus enemigos se rindan con su aura. Habilidad dragónica de nivel 1, Devorar, permite al usuario comer y digerir mucho. Seken al ver las notificaciones se pregunta que por qué cuestan 50 puntos, además la habilidad de devorar no le interesa para nada, ya que es mejor conseguir algo que sea obviamente bueno en lugar de arriesgarse. Por lo que nuestro protagonista decide seleccionar la habilidad Ojos de Dragón y la habilidad Poder de Dragón. Y como es peligroso probar el Poder de Dragón en ese lugar, decide entonces activar primero la habilidad Ojos de Dragón. Sin embargo, Seken queda un poco decepcionado, ya que esperaba más porque la ventana de notificaciones le decía que podía ver información detallada, pero nada ha cambiado realmente. Así que decide salir afuera para nuevamente usar la habilidad Ojos de Dragón, para así alegrarse porque lo que estaba viendo ni siquiera tenía sentido, ya que la estatua en el centro del jardín parecía estar justo frente a él. Por lo que se da cuenta de que dicha habilidad podría ser realmente útil en el futuro. Sin embargo, en ese momento el sistema le pregunta: ¿quieres información detallada sobre el objeto detectado? Seken al ver dicha notificación accede, así que rápidamente el sistema le da múltiples notificaciones de los objetos que se encontraban a su alrededor. Pero luego de algunos minutos se encontraba bastante agotado, ya que la habilidad dragónica consume mucha de su energía. Sin embargo, tenía la habilidad de curación y la de recuperación de vigor, así volviendo a la normalidad. Pero queda bastante sorprendido, ya que no tenía ninguna intención de usar la curación. Así que decide ver en su ventana de estado, para darse cuenta de que todas sus habilidades de clase se han convertido en habilidades pasivas. Además, su nivel había subido en 1. Habilidad de clase Factor de curación. Tu cuerpo se recupera automáticamente. Habilidad pasiva. Seken al ver detalladamente su habilidad se dice que eso está demasiado roto, ya que puede parecer que la curación ya está dominada. Pero no es algo que pueda usar constantemente sin parar, y sus efectos curativos son limitados. Sin embargo, el factor de curación ahora es infinito, por lo que decide tomar una pequeña daga para comprobar su hipótesis, así cortándose levemente su brazo, para luego el sistema notificarle: la habilidad de clase Factor de curación se ha activado. Al ver que había funcionado se dice que la academia tardará 5 años en terminar, pero con esa habilidad la terminará en 2 años. Luego pasamos a la Academia Drake, donde nos dicen que la Academia de Caballero es la más prestigiosa del continente, a la que cualquier aspirante daría un brazo y una pierna por entrar. El Ducado de Troy, donde se encuentra la academia, rebosa de vida cada vez que comienza un nuevo semestre en primavera, donde los estudiantes de mayor rango no son distintos de los adultos, ya que todos están entrenados a la perfección. Sin embargo, si los comparas con los de Crisol, siguen siendo niños de las grandes familias, y algunos ya han establecido su autoridad. Además, entre las incontables ramas familiares que apoyan a la trascendente familia Drake, son las 3 familias con mayor influencia llamadas las grandes familias, las cuales son Turrun de la Fuerza, Simmens de la Sabiduría y Bardek del Oro. Luego nuestro protagonista se dirige a los dormitorios de alta clase en la Mansión Platino, donde Seken nos cuenta que la Mansión Platino es un dormitorio equipado con un salón de entrenamiento, una biblioteca y varias instalaciones. Y solo está abierta para los estudiantes de mayor rango, y ni siquiera los del Crisol pueden entrar tan fácilmente. En cuanto a los despertados de sangre pura, se les otorga el privilegio especial de ser un maestro de piso. Se le otorga todo un piso conocido como el piso platino. Nuestro protagonista que había llegado a dicho piso es recibido por una criada, la cual le da una cálida bienvenida. Sin embargo, no solamente era una criada sino varias personas que otorgaban diferentes servicios para aquellos que se encontraban en el piso platino. Al ver dicha situación se decía que es un poco excesivo, incluso para alguien de sangre pura. Pero en ese mismo momento uno de los sirvientes le dice a nuestro protagonista que el señor Decker lo está esperando en su habitación. Luego pasamos a la habitación de nuestro protagonista, el cual le preguntaba a Decker la razón por la que lo había llamado.
Decker, inclinando su cabeza, le dice a nuestro protagonista que tiene algo que entregarle, así señalándole un pequeño cofre que contenía unos guantes con mayor elegancia. Al colocarse los guantes decía que eso sí está en otro nivel comparado con unos guantes temporales. Pero Seken, a tener unos guantes nuevos, también quiere conseguir una espada nueva. Decker, al escucharlo, le dice que es una excelente decisión. Además, le menciona que el ducado de Troya, al estar cerca de las montañas de los gigantes, abunda en hierro de buena calidad y excelentes artesanos. Y es tal que la gente dice que la primera arma de un alumno de la academia siempre es una Troy. Así que Decker decide buscar una buena espada para nuestro protagonista. Sin embargo, Seken le dice que no, ya que él tiene a alguien en mente, por lo que él mismo irá en persona y Decker solo tiene que organizarle una cita con él. Pero al leer el nombre de la persona que tendría que buscar, dice que nunca había escuchado hablar de él antes, sin embargo lo contactará de inmediato. Además, le menciona a nuestro protagonista que las clases comienzan al siguiente día, así que le pide que por favor revise los documentos pertinentes de antemano. Y luego de algunos minutos nuestro protagonista se encontraba revisando los documentos, donde se decía que dado que el piso platino está completamente aislado, tendrá mucha más libertad para desarrollar sus habilidades dragónicas. Pero en ese mismo momento Seken es interrumpido por una de las sirvientas, la cual le decía que la maestra de piso Reina ha enviado una invitación para cenar con él. Al escuchar dicha petición, le dice a la sirvienta que lo lleve hasta donde se encuentra Reina. Luego de algunos minutos, Seken se había dirigido hacia afuera del piso platino, donde Reina le daba la bienvenida. Y le menciona que las personas que se encuentran atrás de ella son personas que su familia le habían enviado, por lo que le pide disculpas. Y mientras que nuestro protagonista tomaba asiento, le agradecía a Reina por su preocupación. Pero Reina le dice que hablarán de negocios después de su comida. Y mientras que Reina pedía lo que iban a comer, nuestro protagonista, observándola, se decía que ella está usando completamente su abdomen bajo para controlar su aura. Y eso quiere decir que ella está pensando en el puesto de caballero púrpura. Por lo que nuestro protagonista se pregunta que por qué entonces su estilo con la espada está tan estancado, ya que eso es un desperdicio de potencial. Luego de algunos minutos, Seken había terminado de comer, pero se encontraba bastante sorprendido, ya que Reina había comido una gran cantidad de comida. Pero en ese mismo momento Reina le dice a nuestro protagonista que acepte el apoyo de la familia Turun. Sin embargo, Seken le pregunta que si ha olvidado que él y ella son despertados de sangre pura. Reina le dice que al parecer nuestro protagonista tiene un malentendido sobre lo que eso significa, ya que es cierto que reciben muchos privilegios, y solo ese piso platino ya es prueba de ello. Pero no reciben ninguna ventaja en términos de crecimiento, como los siglos de conocimiento académico y práctico acumulado en la academia, un instructor personal para elevar sus habilidades de manera efectiva. Y si no tiene eso, por más privilegios que tenga, se quedará atrás. Por eso las familias de apoyo son necesarias. Incluso su hermano, un sangre pura como ellos y el más joven en obtener el título de caballero blanco y el actual caballero negro, recibió apoyo de su familia materna, los Immens. Y aunque el patriarca de la familia Turun no le ha dicho el motivo, le informó que no está recibiendo apoyo de su familia materna. Así que ésta vuelve a decirle que acepte el apoyo de la familia Turun. Pero rápidamente le dice que no, dejando a la chica bastante a la deriva, así que le pregunta que por qué no recibe el apoyo de los Turun, ya que no debería ser un mal negocio para Seke. Seke, mientras que se ponía de pie, le dice que no es por eso, y es porque no necesita nada más de lo que ya recibió como un despertado de sangre pura. Y aunque no es mucho, le agradece por la comida, así que le dará solo un consejo que necesita saber. Así que le dice que la espada de Reina tiene demasiada fuerza detrás, por lo que supone que ella está demasiado pendiente de esos hombres. Y mientras que agitaba un árbol, le continúa diciéndole a Reina que la mayor fortaleza es la fluidez que surge de tener un cuerpo flexible. Así que ella no debe de recibir los ataques de frente ni aplastar sus oponentes con fuerza, sino desviar sus ataques con fluidez. Y aceptar un solo golpe preciso y delicado, y si ella puede hacer eso, crecerá varias veces más de lo que es en ese momento. Así que Seken, luego de esa explicación, vuelve a agradecer por la comida. Sin embargo, Reina se dice que la familia Turun es el símbolo de la fuerza y solo estaba siguiendo la tradición de su familia.
Además, no es que está pendiente de los demás, pero ha estado obsesionada con convertirse en alguien digno del nombre Turun. Eso fue lo que sin darse cuenta terminó proyectando en su espada. Y Seken simplemente vio a través de eso, y cuando ella era joven todos la alababan como una genia y nadie le dio un consejo real. Pero Seken le había dado un buen consejo, por lo que ésta se pregunta que quién es realmente Seken Drake. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual se decía que todas sus habilidades de clase cambiadas tienen un rendimiento insano, ya que se encuentra bastante bien después de entrenar toda la noche. Habilidad de clase, resistencia infinita. Cualquier fatiga será contrarrestada rápidamente por una cantidad infinita de resistencia. Además, Seken en su vida pasada pensó que ese lugar era el infierno mismo, sin embargo ahora es un despertado de sangre pura, y ese lugar es el paraíso. Y el dinero y el poder no lo son todo, pero no hay nada como eso. Pero en ese mismo momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por alguien que comienza a llamarlo. Este era Oben, el cual mencionaba que también Seken era parte de la clase especial. Oben Simmons es el tercer hijo de la familia Simmons, una de las 3 grandes familias. Y como las intrigas son una especialidad de los Simmons, usaban a otros para acosarlo y astutamente mantenía su propia imagen intacta. Sin embargo, en ese momento Oben lo estaba invitando a cenar, pero nuestro protagonista no había respondido, así que éste le preguntaba que si acaso no recibió la carta de invitación. Seken, que no comprendía la amabilidad de Oben, le dice con una pequeña sonrisa burlona que su carta debe ser la que dejó en el escritorio. Así que el chico, al escuchar la respuesta de nuestro protagonista, le pregunta que por qué no le respondió. Pero este le dice que Oben es muy gracioso y con una mirada bastante seria le pregunta que por qué tiene él que responder a cada una de las cartas que le envían. Alguien que se encontraba en el grupo de Oben comienza a dirigirse hacia nuestro protagonista mientras que decía con una gran sonrisa que Seken está siendo bastante grosero.